Hola, ¿qué tal? Que la luz del Todopoderoso le guíe, le ilumine, le guarde, que lo proteja a usted como también a todos sus seres queridos. Nosotros vamos a meditar hoy en dos versículos o tres versículos sobre lo que sucedió con Naamán. Primero vamos a recordar quién era Naamán. Dice ahí en segundo libro de Reyes, capítulo 5, dice, y Naamán, capitán del ejército del rey de Harán, era un gran hombre delante de su señor y tenido en alta estima, porque por medio de él el Señor había dado la victoria a Aram. También el hombre era un guerrero valiente, pero leproso. Usted ve que tenía varias cualidades, pero también tenía lepra. Había algo que en medio de esas cualidades las opacaba, y era la lepra. Esa lepra era la desnudez de él delante de Dios, en su cuarto, en su habitación. Lepra que muchos no conocían, pero que era su propia vergüenza, que con seguridad cuando llegaba a su cuarto, él sentía humillación por aquella situación. Había vencido muchas guerras, había enfrentado ejércitos poderosos y los había vencido. Había vencido enemigos que quizás, humanamente hablando, eran invencibles, pero no había podido ganar esa guerra en contra de la lepra. Vino aquí, dice aquí en el versículo 10, vamos a hablar del 9, 10 y 11. Él fue a donde un profeta que tenía poder para curarlo. Con la palabra que el profeta diera, el milagro podría suceder. Claro, era indispensable que él creyese y practicase la obediencia a la palabra que el profeta le iba a dar. En el versículo 9 dice así: vino pues Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a la entrada de la casa de Eliseo, del profeta. Y Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate en el Jordán 7 veces, y tu carne se te restaurará y quedará limpio. Era lo que él tenía que hacer. Pero Naamán se enojó y se iba diciendo: he aquí, yo pensé, seguramente él vendrá a mí y se detendrá e invocará el nombre del Señor su Dios, moverá su mano sobre la parte enferma y curará la lepra. O sea, él quería a su manera. Él quería algo que lo agradase a él, como que el profeta lo atendiera, saliera, le impusiera la mano. Él quería ser visto y no obedecer. Cuando no hay disposición para obedecer la palabra, tampoco se va a ver el milagro. Tampoco veremos esa nueva vida de la cual estamos hablando tanto. No es porque de repente un hombre me considere que yo voy a lograr un cambio en mi vida. No, yo tengo que lograr en la consideración de Dios, del Altísimo, del Todopoderoso, de aquel que es invencible. Él hasta se enojó. ¿Y cuántas personas se enojan muchas veces? Porque la palabra que están escuchando requiere de ella sacrificio, renuncia, esfuerzo. Se enoja porque aquello que Dios le pide que haga, y a la verdad no era nada difícil, pero cuando Dios le pide que haga algo, ella se enoja porque no es de la manera que ella pensaba que le iba a decir Dios que lo hiciera. ¿Cuántas guerras ya había vencido Naamán? ¿Cuántos enemigos gigantes? ¿En cuántos lugares había andado él, donde quizás su vida había corrido peligro? Pero en aquel momento él estaba enojándose porque le había dicho que fuese a un río a lavarse 7 veces para que su carne se restaurara. No es a nuestra manera, y sí a la manera de Dios. La manera de Dios siempre va a exigir de nosotros que descendamos, va a exigir de nosotros que nos humillemos, va a exigir de nosotros que luchemos en contra de nuestro orgullo, posición, uniforme, título, entre tantas cosas
que Dios puede hablar con cada uno de nosotros. No es a nuestra manera y sí a la manera de Dios. Dios le bendiga, un fuerte abrazo y hasta la próxima.